Bien, probando. 1, 2, 3. Estoy empezando a grabar. Ok, buenas tardes a todos. Bienvenidos otra vez a la clase de Operaciones Unitarias 2, la versión, vamos a decirlo así, no en vivo, sino en diferido. Bien, este será el segundo video por el día de hoy, martes 10 de mayo del 2023. Espero que hayan visto el primer video. Eh, Si no, el enlace está colocado en el grupo de WhatsApp. Bien, sin mucho preámbulo, yo sé lo que me van a decir, porque el primer video estaba relacionado con el cálculo de las entalpías y específicamente de los calores, el calor en el hervidor y del calor en el condensador total. Bien, como iba diciendo, yo sé lo que me van a decir, y profe, ¿cómo calculo las entalpías? Ay, señor, ¿cómo vas a calcular las entalpías, muchacha, persona? Eh, Vea el cuaderno de fisicoquímica, seguramente en tu curso de termodinámica 2 o de fisicoquímica te habrán dicho cómo vas a calcular las entalpías de una mezcla que uno asume que es una mezcla ideal, es decir, sin ninguna de esas cositas. Sin embargo, yo los estoy viendo, los estoy cazando. Yo sé que me van a decir que no saben. Este video está dedicado específicamente a hacer un repaso del cálculo de las entalpías de una mezcla binaria, específicamente binaria, tal y como la utilizamos en los ejercicios de destilación. ¿Okay? Repasemos un poco del cálculo de las entalpías de una mezcla binaria, para lo cual vamos a necesitar algunos datos. He preparado un pequeño archivo en Excel. Ustedes saben que me gusta mucho trabajar en Excel, y bueno, se los voy a compartir inmediatamente. Archivo de Excel. Bien, entonces helo aquí. Mi archivo de Excel se llama Repaso de Fisicoquímica, cálculo de valores de entalpía de mezclas líquidas y de vapor, y aquí específicamente tengo la tabla con algunos datos que saqué del libro Las propiedades de los gases y de los líquidos. Ahí donde dice fuente, o sea, ahí arriba en esa primera tabla dice datos. Para el agua, el código 440 es el código que aparece en el libro para el compuesto. 440 es para el agua, 27 para el metanol, 66 para el etanol, y por eso lo coloqué ahí, solamente como referencia, no significa más nada. Donde dice fuente, the property of liquid and gases, TPOLAG. X. ¿Cuáles son las propiedades que saqué de la tabla de propiedades? El peso molecular, bueno, el peso molecular se puede calcular fácil. La temperatura de ebullición normal, TBN, en grados centígrados. Como ven, para el agua 100 grados centígrados, para el metanol es 64.54 grados centígrados y para el etanol es 78.65. También en esa tabla de propiedades el delta H de vaporización a la temperatura de ebullición normal. El delta H de vaporización es la cantidad de energía que hay que suministrar para pasar del estado líquido saturado a vapor saturado. En el caso del agua serían 40.66, para el metanol 35.21 y para el etanol 38.56, todo en kilojoule por mol. Bueno, ok. En el caso, también hay dos cositas muy importantes, que sería el CP del líquido. El CP del líquido, o capacidad calorífica del líquido a una temperatura de referencia de 0 grados centígrados o 273.15 Kelvin. El CP del líquido para el agua 75.29, para el metanol 81.08 y para el etanol 112.25, todo en joule sobre mol Kelvin. Y el CP del gas ideal sobre R. CP sobre R es capacidad calorífica del gas sobre la constante de los gases R. Ya ustedes saben cuáles son las unidades de la constante de los gases. Joule sobre mol Kelvin, ¿no? Obviamente.
y como tiene las mismas unidades, el factor Cp sobre R es adimensional. El factor Cp sobre R está constituido por 5 constantes: a sub 0, a1, a2, a3, a4, y cada constante viene multiplicado por la temperatura en Kelvin. Ahí está, aparecen las constantes tanto para el agua como para el metanol como para el etanol. Entonces también allí aparece un resumen de las ecuaciones importantes. Por ejemplo, en la entalpía del líquido, me disculpan, la entalpía del líquido es H sub L minúscula es igual a Cp del líquido por delta T. Cp por delta T, nada. Es igual también, bueno, Cp del líquido por temperatura final menos temperatura inicial. Cuando estoy evaluando la entalpía en un camino, es decir, estoy evaluando desde un estado inicial a uno final, el delta de temperatura es el cambio. Temperatura final menos inicial. También lambda es conocida como calor latente de vaporización o delta H de vaporización, que, como ya lo había dicho antes, es la diferencia entre la entalpía del vapor saturado menos la entalpía del líquido saturado. Y las otras dos ecuaciones que están ahí son las ecuaciones de cómo calcular las entalpías para un vapor que no está a su temperatura de saturación. Por supuesto, H sub B es igual a R, constante de los gases, por la integral de Cp sobre R diferencial de T. Sacando R fuera de la integral, cancela con R y me queda integral de Cp diferencial de T para el vapor, ¿ok? Para el vapor. Y también expandí el término para dentro de la integral. R es igual a la integral entre temperatura final y una temperatura inicial de todo eso que está entre paréntesis es el Cp del gas. El Cp del gas, como ya ustedes saben, de su materia, balance, físico-química, termodinámica 2, lo que sea. Cp del gas es una función de la temperatura. En este caso, A sub 0 más A sub 1 por T, más A sub 2 por T al cuadrado, más A sub 3 por T al cubo, más A sub 4 T a la 4. Todo diferencial de T porque tengo que integrarlo en función de la variable que es la temperatura. Y al integrar me queda la ecuación que está justo abajo de esa. Como ustedes saben, al integrar T a la 1 te queda T al cuadrado sobre 2. Al integrar T a la 3, ¿qué pasa allí? Ok, perdón, al integrar T a la 2 te queda T a la 3 sobre 3. Al integrar T a la 3 te queda T a la 4 sobre 4, y al integrar T a la 4 te queda T a la 5 sobre 5. Todo eso evaluado entre temperatura final y temperatura inicial. Pero entonces vamos a ir con un pequeño ejemplo de cálculo a ver cómo va la cosa aquí. Y por favor recuerden que si esto es solamente uno de los métodos en teoría, termodinámica, físico-química, etcétera, muy probablemente les dieron o le dieron este método o le dieron uno muy parecido. No hay un único método, ¿okay? Porque a algunas personas les parece más fácil irse por otro camino. A mí me parece particularmente fácil este camino que les voy a decir. Si ustedes están acostumbrados a hacer esto, o se acuerdan de hacer esto tal y como se los enseñaron en la teoría, por mí perfecto. Oye. Ok, no hay ningún problema. Sin embargo, este es el método que me pareció a mí más fácil para hacerlo específicamente en Excel. Entonces discúlpenme, voy a disminuir el tamaño de esto un poquito. Bien, como ven ustedes allí, también tengo en este archivo de Excel los datos de equilibrio para construir la curva metanol agua, y precisamente voy a hacer un ejemplo de cálculo, cómo calcular las entalpías utilizando la información que les di anteriormente, información tales como el Cp, el delta H de vaporización normal, la temperatura de ebullición normal, etcétera, para una mezcla metanol agua. ¿Okay? Entonces, la mezcla de metanol agua que voy a utilizar es la de una composición o una mezcla de metanol agua que tiene como una fracción molar de líquido 0,78.
0,78. Entonces, por ejemplo, imagínense el enunciado: calcular la entalpía de líquido y de vapor de una mezcla metanol-agua cuya composición es 0,78 en el líquido, cuya composición del líquido es 0,78. Bien, primero y principal, en los datos de equilibrio no hay 0,78, pero hay 0,7 y hay 0,8. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es interpolar con la composición del líquido 0,78 para ver cuál es la temperatura de esa mezcla. Entonces, como ven aquí, tengo como primer valor 0,7 y aquí 0,8. A 0,7 la temperatura de la mezcla es 69,3 grados centígrados, como aparece en los datos, y a una composición de 0,8 la temperatura es 67,6. ¿Cómo hacer la interpolación? Bueno, ya ustedes saben cómo hacerla. Les tengo que decir también cómo hacer. No importa, no hay ningún problema. Regla de la doble C. Ok, por eso es que están aquí los corchetes. La regla de la doble C lo único que dice es lo siguiente: en el lado izquierdo tengo 0,7, perdón, vamos a llamar x1, ok, vamos a llamar x1 al 0,7, x incógnita al valor desconocido y x2 al 0,8. Por lo tanto, del lado izquierdo lo que tengo es, como dice esta ecuación de aquí, x1 menos x incógnita dividido entre x1 menos x2. Obviamente, como dice esa relación, lo único desconocido es x incógnita. Del lado derecho, del lado de las temperaturas, tengo temperatura que corresponde a x1 es temperatura 1, o en este caso y1. Y la temperatura que corresponde al x2 es y2. Debería haber puesto temperaturas aquí en lugar de y. Bueno, eso se puede modificar fácilmente. Así. Temperatura 1, temperatura 1 y temperatura 2. Para que no se confunda con la composición. Entonces, la temperatura 1 es la temperatura que corresponde a x1. La temperatura incógnita es la que corresponde a x incógnita. Y la temperatura 2 es la que corresponde a x2. Entonces, fíjense cuál es la relación. x1 menos x incógnita sobre x1 menos x2 es igual a t1 menos t incógnita sobre t1 menos t2. Y si yo despejo mi incógnita, aquí de nuevo, si yo despejo mi incógnita, sería t incógnita es igual a t1, para ver, aquí, a t1 sobre la diferencia x1 menos x incógnita sobre x1 menos x2 por t1 menos t2. Y esa es la forma de cómo se hace una interpolación lineal. No hay ningún secreto, ustedes han hecho esto tal vez 1.000.000 de veces para la materia termodinámica en la tabla de vapor, y para otras materias también, en balance se hace mucho también. Entonces yo no tengo que decirles cómo hacer una interpolación. En Excel se puede fácilmente automatizar. Entonces, al introducir cualquier valor aquí en el, vamos a ponerle esta roja, en el valor de x incógnita 0,78 te da la temperatura. Si yo no quiero 0,78 sino 0,75, él automáticamente hace el recálculo, o 0,76 o lo que sea. Lo único es que tiene que estar entre 0,7
y 0,8, o sea, entre los dos valores, porque si no lo está, eso sería una extrapolación. También se puede hacer, pero se prefiere que sea interpolación lineal. Entonces, como ven, para 0,78, según mi interpolación, el valor de la temperatura fue 67.94. Sería el valor de la temperatura de la mezcla. Ok, bien. ¿Cuál es el valor de Y? Tengo el valor de X igual a 0,78. Para obtener el valor de Y puedo hacer otra interpolación o simplemente puedo entrar en la curva con 0,78, corto la curva de equilibrio y simplemente puedo leer el valor de Y es aproximadamente 0,9. ¿Okay? Entonces me puedo guiar de varias formas. Yo creo y acepto el valor de 0,9 como un valor de Y que está en equilibrio con el X, cuya composición es 0,78. Sin mucho problema. Puedo hacer también una interpolación entre los valores de X y los valores de Y, pero como este es simplemente un ejemplo para demostrar cómo se hacen los cálculos, no veo la necesidad de complicar más el asunto. Entonces, una vez que yo tengo ya calculados los valores de X y de Y, me regreso aquí. Fíjense que yo tengo de este lado, del lado derecho, tres líneas. La primera línea es la línea de referencia. ¿Okay? La línea de, vamos a ponerla aquí naranjado. Esta línea de referencia, voy a poner esto también un poco más grande. La línea de referencia es a 0 grados centígrados o 273.15 Kelvin. ¿Okay? Para este valor en temperatura, como es de referencia obviamente, se dice entonces que la entalpía del agua líquida es igual a 0, la entalpía del metanol líquido es igual a 0, la entalpía del agua, la entalpía del agua como vapor es igual a 0 y la entalpía del metanol como vapor también es igual a 0. Es decir, que a la temperatura de referencia todo es 0 en términos de entalpía. ¿Okay? 0 grados centígrados también. O 273.15 Kelvin. Y eso es denominado mi estado de referencia. ¿Ok? Y ¿qué más tengo aquí? Aquí tengo que la temperatura de ebullición, disculpen, la temperatura de ebullición del metanol es 64.54 grados centígrados, o lo que es lo mismo, 337.69 Kelvin, que lo saqué de aquí, temperatura de ebullición del metanol 64, y la temperatura de ebullición normal, ojo, la temperatura de ebullición normal se define como la temperatura a la cual la sustancia pura hierve cuando la presión es igual a una atmósfera. ¿Okay? Si la presión es una atmósfera, esa es la temperatura a la cual hierve esa sustancia pura. Para el metanol 64.54 grados centígrados y para el agua 100 grados centígrados, y lo único que hice fue hacer las conversiones en grados Kelvin. Ok, hasta ahí está bien. Las dos temperaturas de ebullición normal son diferentes. Entonces vamos a ver cómo vamos a calcular la entalpía de una mezcla líquida de las dos. Primero, ¿cuál es la temperatura de la mezcla? La temperatura de la mezcla la acabo de calcular utilizando la interpolación y es 67.94 grados centígrados. Entonces está por arriba de la temperatura de ebullición del metanol, pero también está por debajo de la temperatura del agua. Entonces vamos a ver aquí, 67 ponerla de otro color, rojito. Entonces la temperatura, vamos a ponerla así, temperatura del problema
es 67 lo voy a copiar, 67.54 grados centígrados, y eso en grado Kelvin es más 273.15, 341 algo grado Kelvin. Entonces, como ven, el problema me dice calcular la entalpía del líquido. Entonces tengo metanol y tengo agua, pero las temperaturas de ebullición normal del metanol es menor que esa, y la temperatura de ebullición del agua es mayor que esa. Entonces, ¿cómo hacerlo de la mezcla? Bien, lo primero que tengo que hacer es obtener las entalpías de los dos líquidos por separado a sus temperaturas de ebullición. En este caso, en el caso del metanol, vamos a hacer esto. Para el metanol líquido, llego hasta aquí. Entonces, ¿cómo calculo la entalpía del metanol líquido? Sería entalpía del metanol como un líquido a su temperatura de ebullición. A su temperatura de ebullición es 64. Es igual a Cp por delta T. ¿Okay? Entonces, el Cp del metanol, como el Cp del metanol del líquido es este, Joule mol Kelvin, multiplicado por temperatura final es esta, menos temperatura inicial, que era 0, que sería la temperatura de referencia. Entonces, esto obviamente sería Joule sobre mol para el metanol a su temperatura de ebullición, que sería 64. ¿Qué hago con el agua? Con el agua voy a agarrar el agua y voy a ir desde aquí hasta su temperatura de ebullición. Entonces, la entalpía del agua, H del agua como un líquido, entonces es igual a temperatura del agua como el líquido es igual a Cp del agua, Cp por delta T. Cp del agua como líquido es este valor que está aquí, multiplicado por la diferencia de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. Y otra vez. Pues sí. 7000 y pico. Bueno, está un poquito grande. Adelante. Fíjense la diferencia. El agua tiene un valor de entalpía de 7529 Joule sobre mol. Me faltó poner. A ver, Joule sobre mol. Mientras que el metanol tiene una entalpía de líquido de 5232 Joule sobre mol también. Bien, pero obviamente que las temperaturas son diferentes. Ahora lo que necesito hacer es llevar los dos líquidos a la misma temperatura. Ojo, los dos líquidos están a diferentes temperaturas, pero por lo menos ya tengo una referencia. Tengo que llevar el metanol como líquido a la temperatura de 67 y tengo que llevar el agua como líquido a la temperatura de 67. Y una vez que estén a la misma temperatura, ya vas a ver lo que va a pasar. ¿Okay? Primero, llevo el metanol como líquido de este valor a allá. Metanol como líquido de aquí para allá. ¿Okay? Entonces, H de metanol como líquido es igual a Cp del metanol como líquido es 81 punto algo por la diferencia de temperatura. Temperatura final menos inicial. La temperatura final es 341 y la temperatura inicial es lo que estaba antes, 337. Fíjense que eso sería más, disculpen, más la entalpía a 64. Ojo, fíjense, la entalpía es obviamente mayor, la entalpía como líquido del metanol es obviamente mayor
porque estoy aumentando la temperatura del líquido. Vamos a ver qué pasa con la del agua. Para el agua empecé en realidad a una temperatura mayor, y lo que tengo que hacer es llevar el agua de aquí a la misma temperatura, es decir, desde 100 hasta 67 grados. Fíjense que si la temperatura final es menor que la inicial, la entalpía es en realidad un valor negativo. Vamos a verlo. Sería entalpía del agua en forma líquida sería igual a Cp del agua, este valor multiplicado por temperatura final menos temperatura inicial, hierro. Ok, entonces obvio que la diferencia de entalpía del agua entre 100 grados centígrados y 67 es negativa. Estoy restando entalpía, ¿verdad? Pero obviamente, como hice antes, esto le tengo que sumar el valor de la entalpía antes. Fíjense que eso me dio lo siguiente: la entalpía del agua como líquido a la temperatura de 67.94 grados es menor que la entalpía del agua como líquido a 100, por supuesto, es lo más lógico. Y la entalpía del metanol como líquido a 67.94 es mayor que la entalpía del metanol como líquido a 64. Eso también es lógico. Tengo las dos sustancias, agua y metanol, a la misma temperatura, y ahora sí la puedo mezclar. ¿Okay? Ahora sí la puedo mezclar. ¿Cuál es la composición X de la solución que estoy viendo? La composición X es 78 o 0.78. Por lo tanto, si yo quiero calcular la entalpía de la mezcla, H de la mezcla líquida, tengo que decir entalpía del metanol multiplicado por su composición, 0.78, más entalpía del agua multiplicada por su composición, que sería 1 menos 0.78, y sería esto en Joule sobre mol, que es la entalpía de la mezcla. Vamos a ponerlo de la mezcla líquida a la composición de 0.78 en metanol y a la temperatura de 67.94. ¿Okay? Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer para obtener la entalpía del vapor? Entalpía del vapor. De nuevo, ¿cuál es la composición de la mezcla de vapor? Y. Vamos a ver aquí. Y es igual, ya lo habíamos visto aquí, 0,9. Lo habíamos obtenido de la curva de equilibrio. Yo ya dije que lo iba a hacer, podría hacer otra interpolación, pero la temperatura es exactamente la misma, 67.94. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la entalpía del vapor a una temperatura de 67.94? Bien, lo que tengo que hacer es lo siguiente: debo calcular las entalpías de metanol y del agua como vapor a sus respectivas temperaturas de ebullición normal. En el caso del metanol, lo tengo como líquido y ahora lo voy a calcular como vapor. Voy a poner esta línea en rojo. Ok, entonces la entalpía del metanol como vapor es igual a ¿qué? Como ven, de este lado aparece la ecuación de lambda,
del lado izquierdo aparece la ecuación lambda o calor latente de vaporización es igual a H de vapor menos H de líquido. Si yo despejo H de vapor, sería H de vapor es igual a lambda más H de líquido. Y como ya yo tengo lambda de vaporización o calor latente de vaporización y también de líquido, entonces entalpía del metanol como vapor es igual a la entalpía del metanol como líquido más el lambda. El lambda de vaporización a la temperatura de ebullición normal para el metanol es 35.21. Todo esto multiplicado por 1000, porque como ven ahí dice kilojoule por mol y yo lo necesito en joule. Entonces, a ver, ¿cómo es la cosa aquí? Joule sobre mol. Esto sería la entalpía joule sobre mol de metanol como vapor saturado a su temperatura de ebullición normal. Voy a hacer lo mismo que hice también para el agua. Entonces, para el agua tengo que llevar el agua que la tengo ahí arriba como un líquido saturado, la voy a llevar a su estado de vapor saturado, es decir, a su temperatura de ebullición normal. A su temperatura de ebullición normal, lo voy a poner también H o entalpía del agua como vapor es igual a ¿qué? Es igual a su líquido saturado, entalpía del líquido saturado, este valor, más delta H de vaporización a la temperatura de ebullición normal, que sería esto, multiplicado por 1000 para llevarlo a las unidades consistentes de joule sobre mol. Bien, una vez hecho esto, ya tengo metanol y tengo agua como vapor saturado a la temperatura de ebullición normal. Ahora tengo que llevar estos valores de entalpía de vapor a la temperatura a la cual lo voy a mezclar, la temperatura de 67.94 grados centígrados. Entonces, primero con el metanol, por supuesto. Entonces, para el metanol lo voy a llevar a 67. Ok, entonces la entalpía H del metanol como vapor ahora a la temperatura de 67 va a ser igual a, ok, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a esta misma, a esta temperatura más, ojo, más la integral evaluada entre lo que ya nosotros vimos. Fíjense la ecuación que está de este lado, del lado izquierdo. La integral HBR es igual a R multiplicado por... disculpen ustedes, me había olvidado que tenía este valor aquí. Sí, claro. Es igual a este valor más la integral. El valor de la integral es esta integral que está aquí, que es R por R multiplicado por todo lo que está entre los paréntesis, por supuesto. Vamos a hacer esto entonces lo más rápido que se pueda. Entonces el valor del metanol es igual a este valor, que es entalpía del metanol como vapor saturado a su temperatura de ebullición. Ahora lo voy a llevar a la otra temperatura. Esto sería este valor más R, que sería 8.314, constante de los gases, multiplicado por, como ven allá de aquel lado está A sub 0 por T, sería A sub 0 de metanol, este valor, pero ya va, todo eso entre paréntesis, correcto.
entre paréntesis. A sub 0 multiplicado por la diferencia de temperatura inicial menos final, que sería temperatura inicial, perdón, temperatura final esta, 67.94, y temperatura final esta. Más A sub 1 por la diferencia de temperatura final menos inicial elevado, perdón, A sub 1 dividido entre 2, ahí dice, dividido entre 2, por la diferencia de temperatura elevada a la 2, más A sub 3, estoy haciendo la del agua, oh no, era la del metanol. Bien, lo único que puedo hacer es cambiar las constantes por la del metanol. Menos mal que me di cuenta justo a tiempo. Sería A sub 2 más al cuadrado. A sub 3 para el metanol, aquí, sí, multiplicado A sub 3 sobre 3. A ver, A sub 3 sobre A sub 0, A sub 1, A sub 2 sobre 3 por la diferencia de temperatura final menos inicial elevado a la 3. Elevado. Ay, ¿qué hice? Elevado a la 3. Más a 0 a 1, ahora sí. Este valor a sub 3 entre 4 por la diferencia de temperatura, me disculpen, final menos inicial elevado a la 4, más sería A sub 4 por la diferencia de temperaturas final menos inicial elevado a entre 5, ¿verdad? Entre 5 elevado a la 5. Elevado a la 5. Y, para ver, todo eso da en joule sobre mol. A ver, joule sobre mol. Parece que sí. En joule sobre mol. Valor. ¿Qué pasó aquí? Bueno, me extrañaría mucho que hubiera dado bien porque cometí como que muchos errores. Va a ver A sub 0 de 9, A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4. Valor. Ok. No, J. J15 no es J15. J es I15. Ok, perdón. Los valores de temperatura son final menos inicial I16. No es J16, es I16. No es J16, es I16. Bien, me había equivocado, perdón.
40.575 joule sobre mol es el valor de la entalpía de metanol a la temperatura que yo la quiero. Ahora tengo que hacer lo mismo para el agua, pero como dicen, para el agua, fíjense que tengo el agua como vapor saturado a 100 y tengo que llevarlo a la temperatura a la cual la voy a mezclar, que es de 67.94. Okay, lo mismo, básicamente H para el agua como vapor es igual, como ya tengo una ecuación, no tengo que volver a escribirla, la ecuación funciona. Entonces lo único que tengo que hacer es modificar los valores para que me dé la cuestión para el agua. Ojo, sería el valor del agua como vapor saturado es este, y las constantes del agua son, esta sería la constante A sub 0, esta sería la constante A sub 1, esta la constante A sub 2, esta la constante A sub 3 y esta la constante A sub 4. Del resto todo está bien. Entonces, como ven ustedes allí, para el metanol y para el agua, la entalpía del metanol como vapor es 40.575.8, para el agua es 48.313. Bien, lo único que tengo que hacer ahora para la mezcla, la entalpía de la mezcla mix como vapor va a ser igual a la entalpía del metanol multiplicado por la composición del metanol, que es 0,9, más la entalpía del agua multiplicado por la composición del agua, 1 menos 0,9, 41.000 algo joule sobre mol. Sería la entalpía del vapor a esa composición como tal. Bien, hasta aquí el repaso de físico-química. Si tienen dudas, por favor, me avisan, me preguntan, como sea, por el grupo de WhatsApp. ¿Ok? Muy bien. Espero que no cometan errores a la hora de evaluar la parte de calor en el condensador. O sea, yo voy a preguntar, calcule el calor en el condensador, calcule el calor en el hervidor, y estos son los parámetros clave para eso. ¿Ok? Bueno, nos vemos más adelante de la clase. Chao.